Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. En esta nueva oportunidad estamos juntos para poder reflexionar en la palabra de Dios. Y quiero comentarles que usted puede suscribirse al canal de YouTube a través del cual usted está quizás accediendo a esta palabra. Si acaso le llega a través de WhatsApp, puede preguntarle a la persona que le compartió cómo hace para suscribirse. Es fácil, presionar el botón de suscribirse y activar la campanita con la finalidad de que cada vez que haya una nueva publicación de una prédica o una enseñanza, le pueda llegar automáticamente a su celular. También hay un correo asociado ahí al canal de YouTube al cual usted nos puede escribir para hacer peticiones de oración, o en el chat del mismo YouTube. Usted puede poner allí sus agradecimientos, puede contarnos un poco de cómo Dios ha tocado su vida a través de esta palabra, puede hacernos peticiones de oración porque constantemente estamos revisando. Si desea en algún momento participar de nuestras reuniones online, las cuales llevamos el día domingo a las 11:30 de la mañana, también puede consultarlo a través del chat de YouTube, o lo puede consultar a través del correo su palabra la verdad @gmail.com, que está asociado al canal de YouTube, o a través de WhatsApp con la persona que le haga llegar esta prédica o las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha movido a grabar para que la palabra de Dios corra. En este día vamos a estar, mis queridos oyentes, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. El tema principal aquí es santificando el nombre de Dios. Y esto es un tema muy importante porque es algo que se ha perdido con el paso del tiempo. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarle a que incline su rostro, si puede, ahí donde está. Cierre sus ojos si puede, o busque un lugar apartado donde pueda orar, y oremos juntos en el nombre de Jesús. Padre, a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque creemos y sabemos, Padre, que tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la victoria por los siglos de los siglos. En esta hora pedimos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea revelado a nuestras vidas. Revélanos, Padre, a Jesucristo por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu, porque escrito está: Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, alumbra nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento para que Jesucristo sea revelado, para que podamos recibir y entender aquellos diseños divinos, aquellos diseños, planes y propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Padre Celestial, abrimos nuestro corazón a tu palabra y nos disponemos para que tu palabra prospere en nosotros. Escrito está que el fruto se da con perseverancia, y estamos delante de ti, poderoso Dios, rindiendo todo lo que somos y exponiéndonos ante la luz, porque la luz lo manifiesta todo. Y eso queremos, Señor, que nuestra vida sea ordenada, que nuestra vida sea alineada con aquello que tú has diseñado, Señor, y has planificado desde antes de la fundación del mundo para con tus hijos, para con todos aquellos que aman y reciben tus palabras. Gracias te damos, Espíritu de Dios, gracias te damos por tu presencia, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Vamos a empezar con el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10, donde la Escritura nos enseña acerca de la oración modelo. Y aquí hay una frase muy importante, o hay una expresión muy importante que hace el Señor Jesucristo en el versículo 9 y en el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo. Y esto nos introduce en el tema de santificando el nombre de Dios. Es necesario que prestemos atención, es necesario que
le demos la importancia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a lo que Él nos ha dicho desde el principio. En estos días, la falta de temor de Dios es muy notoria. En estos días, personas que han silenciado sus conciencias, vemos cómo irrespetan el nombre de Dios, vemos cómo se blasfema contra Dios, vemos cómo se ridiculiza el Evangelio de Jesucristo y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El problema de esto es cuando en la iglesia comienzan estas manifestaciones donde el nombre de Dios no es respetado, donde el nombre de Dios no es santificado, donde el nombre de Dios no es glorificado por causa de las cosas que hacemos que no honran a Dios. Bendito sea el Señor. Pero vamos a leer la escritura primeramente, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. La escritura dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Este versículo bíblico o estos versículos bíblicos son la introducción a la manera en que nosotros deberíamos orar, la manera correcta en la cual debería estar inclinado nuestro corazón cuando se trata de comunicarnos con Dios, cuando se trata de nuestra conversación con Dios. A veces, leyendo a la rápida, no contemplamos que las instrucciones que nos ha dado el Señor Jesucristo son bastante claras. Antes de acceder a el pan de cada día, antes de acceder a las cosas que yo necesito aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dejó dicho claramente que primero se debe ubicar dónde o hacia dónde estamos elevando nosotros nuestro clamor. Por eso la escritura dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconoce la posición del Padre y reconoce la posición del que pide desde la tierra, entendiéndose bien que Dios es alto, que Él está por encima de todos. Por eso la escritura dice: porque mis caminos comparados a vuestros caminos son más altos. Así como es alto el cielo de la tierra, así son mis caminos comparados a vuestros caminos. Entonces, la manera de pensar de Dios y los caminos de Dios en comparación a los caminos nuestros, los de Dios son más altos. Por eso es que necesitamos orar entendiendo que nosotros estamos en un punto muy bajo y Dios está en un punto muy alto en cuanto a su poder, en cuanto a su gloria, en cuanto a su persona. Dios está por encima de las circunstancias. Dios está por encima de lo que me aqueja. Dios está por encima de cualquier evento que podamos estar viviendo o sufriendo aquí en la tierra. Él está por encima del diagnóstico que dio el médico. Él está en los cielos y desde los cielos gobierna aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Él está por sobre lo natural que te pueda estar aconteciendo. Él está por sobre el fracaso. Él está por sobre los temores. Él está por sobre las inseguridades que nosotros a veces vivimos o experimentamos aquí en la tierra. Y es importante orar reconociendo que Dios no es como nosotros, reconociendo que Él es más alto, que Él es sublime, que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible. Mis hermanos, mis queridos oyentes y amigos, esto no es de labio. La escritura dice que debemos confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Y luego, después de esto, lo que sigue es: santificado sea tu nombre. Reconozco, Padre, que tú eres alto y sublime, que eres todopoderoso, que para ti no hay imposible. Y lo siguiente, el siguiente paso es: santificado sea tu nombre. Y es aquí donde entramos al espacio donde necesitamos aprender a santificar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Porque que el mundo que no lo conoce haga cosas irreverentes, quizás se entiende un poco mejor. Y como iglesia podríamos corregir estas conductas en algunas personas del mundo.
mostrándoles la verdad. El problema es cuando aquellos que conocemos la verdad no estamos santificando el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Esto significa que el nombre de Dios debe ser tratado con respeto. Bendito sea el Señor. La Escritura dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Y esto es lo que muchas personas tristemente están haciendo el día de hoy, utilizando el nombre de Jesús para alcanzar sus metas, sus planes, sus objetivos que no tienen nada que ver con el reino de Dios, que no tienen nada que ver con el propósito y el diseño original que Dios realmente tiene para con ellos. Algunas personas van en el nombre de Jesús aun cuando Jesús no los ha enviado. Bendito sea su nombre. Enseñan de un Jesús que no conocen, predican a un Jesús que no viven, adoran a un Jesús al cual no le han rendido sus corazones. Y la Escritura dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces el nombre de Dios debe ser santificado, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. El nombre de Dios debe ser tratado con respeto. El problema que tenemos hoy es que dentro de la iglesia el nombre de Dios se ha manoseado, el nombre de Dios se ha tratado con irreverencia, se trata la palabra de Dios con irrespeto, se trata la palabra de Dios como si fuera algo que no tuviera peso, importancia o relevancia, se trata la palabra de Dios como si se tratara de una teoría, de un libro que no tiene vida. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, llegó el tiempo de volver a los orígenes, llegó el tiempo de volver a la senda antigua, y el nombre de Dios debe ser santificado, el nombre de Dios debe ser respetado, y este orden debe comenzar por la casa. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos padres no tratan con respeto el nombre de Dios delante de sus hijos? Porque viven en contradicción, se dicen y se contradicen. Les predican a sus hijos de un Jesús al cual ellos no le obedecen. Les hablan y les tratan de enseñar un evangelio el cual ellos no viven ni recuerdan en los momentos difíciles o cuando vienen las adversidades de la vida. Bendito sea su nombre. El nombre de Dios debe ser tratado con respeto bajo toda circunstancia, sea que llueva, sea que truene, sea que relampaguee, sea que estés bajo bendición o bajo presión, sea que te hayas detenido o estés en avanzada, sea que hayas recibido la respuesta o la estés esperando. Bendito sea el Señor. El nombre de Dios debe ser tratado con sumo respeto, con reverencia. La mejor actitud, la mejor disposición, el mejor pensamiento, el mejor servicio debe darse cuando se trata de nuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo no podemos silenciar nuestras conciencias. Bendito sea el Señor, exponiéndonos a contenido de entretención, películas, música, que van contra la palabra, que van contra los principios establecidos por Dios, que van contra el reino, la voluntad de Dios, que van contra la obra que hace el Espíritu Santo. No podemos estar frente a la pantalla de un televisor tolerando cómo los hijos de las tinieblas blasfeman el nombre de Jesús o lo toman para el ridículo, para la burla, mis queridos hermanos. Y sí, la Escritura ya nos anunciaba y nos anuncia desde el principio que todas estas cosas sucederían, pero no dice en ninguna parte que tenemos que tolerar estas cosas. La Escritura dice que debemos pelear ardientemente la batalla de la fe. Bendito sea su nombre. Y la fe que nosotros tenemos ahora mismo es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la fe que ha vencido a este mundo. Pero el nombre de Dios ha dejado de ser tratado con respeto dentro de la iglesia. Ya no hay temor delante de Dios. La Escritura dice que el Señor Jesucristo se conducía con temor reverente delante del Padre Celestial. Y esta reverencia, este temor a Dios,
se ha perdido dentro de las congregaciones. Gentes que quieren prestar un servicio a Dios, no llevando una vida espiritual sometida a Dios. De hecho, algunos ni siquiera tienen vida espiritual. Gente que quiere hablar de Dios sin conocer el fundamento de la palabra que nos enseña acerca de la voluntad de Dios. Gente que quiere dentro de la iglesia señorearse, posicionarse, sacar a relucir títulos, cuando el que debe brillar en medio de nosotros es Jesucristo. Gente que quiere levantar su propio nombre en alto. Bendito sea el Señor. Y en segundo lugar, si es que hay un segundo lugar, el nombre de Cristo. Entonces, cuando la iglesia está procediendo así, cuando nosotros como cristianos estamos procediendo así, cuando nosotros como creyentes estamos haciendo las cosas así, el nombre de Dios no está siendo santificado entre nosotros. ¿Y qué decir de la conducta de los hijos de Dios en medio del trabajo? Mis queridos hermanos, necesitamos desarrollar la cultura, desarrollar los buenos hábitos de hacer las cosas bien, porque de palabra o de hechos dice la Escritura que debemos hacer las cosas para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea santificado. Pero cuando somos personas irresponsables, cuando somos personas que no cuidamos el dar un buen testimonio, cuando somos personas en las que no se puede confiar, cuando somos personas que damos una palabra y no hacemos honor a esa palabra con la que nos comprometimos, el nombre de Dios no es santificado allí, sino blasfemado. Cuando como cristianos damos un mal ejemplo, bendito sea el Señor, el nombre de Dios no es santificado en el mal ejemplo. Cuando se descubre que dentro de la iglesia hay chismosos, hay mentirosos, hay adúlteros, hay borrachos, hay gente cautiva en la pornografía, hay gente estafadora, mis queridos hermanos, ahí el nombre de Dios no es santificado, sino blasfemado por aquellos que no le conocen. Pero la Escritura dice que usted y yo debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado, y dice: santificado sea tu nombre, bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, que nuestra oración se alinee con el propósito correcto y que el nombre de Dios sea santificado en nuestra vida. Que cuando se trate del respeto a Dios, de la honra a Dios, nosotros seamos los primeros, que en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de tomar decisiones, en nuestra manera de ser, se note el temor de Dios. Hayan frutos, evidencias del verdadero temor a Dios. No puede ser que en nosotros todavía hayan palabras de doble sentido. Eso no es temor a Dios. Que con la misma boca que decimos que adoramos a Dios y bendecimos a Dios, estemos maldiciendo al prójimo. Eso no es temor de Dios. La Biblia dice: hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no pueden brotar dos clases de agua. Con la boca que pretendo predicar el evangelio es con la misma boca que estoy murmurando. Bendito sea el Señor. Con los ojos que quiero ver la gloria de Dios son los mismos ojos con los que todo lo veo malo. Bendito sea su nombre. Y la Biblia dice acerca del ojo malo que cuando el ojo está en tinieblas o es malo, todo el cuerpo se torna igual en tinieblas. Bendito sea su nombre. Entonces, este tipo de cosas no permiten que el nombre de Dios sea santificado. No nos dejan tratar a Dios con respeto. Este tipo de cosas, cuando se infiltran en nuestras vidas como cristianos, cuando este tipo de prácticas están en la iglesia y se asumen como normal y nadie dice nada, nadie toma la palabra para que la palabra nos alumbre, mis queridos hermanos, este tipo de pecado se perpetúa y el nombre de Dios no es santificado entre su pueblo. Y déjeme decirle, el nombre de Dios
no va a ser santificado en el mundo, porque el mundo no le conoce, el mundo no le cree, el mundo no le puede ver, pero nosotros le hemos creído y le conocemos por medio de Jesucristo. Así que el nombre de Dios ha de ser santificado en medio del pueblo de Dios, en su familia, en su vida matrimonial, en la crianza de sus hijos, ahí donde usted ejerce su profesión, ahí donde recibió la bendición, ahí en el negocio que Dios le permitió abrir y levantar, que el nombre de Dios sea santificado. No puede ser que cuando llegan a nuestras casas lo que encuentran es una casa llena de secularismo, llena de símbolos que no glorifican a Dios, llenas de estatuillas, llenas de paganismo. Bendito sea el nombre de Jesús. No puede ser que los casados estén viviendo de manera que nadie quiera casarse al ver cómo ellos se desenvuelven en el matrimonio, que sus propios hijos digan yo nunca quisiera casarme, porque ve que sus padres en el matrimonio no santifican el nombre de Dios, porque ve que sus padres, a pesar de que están casados y van a la iglesia y reciben la palabra y leen la palabra y oran, no tratan el nombre de Dios con respeto. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas estas cosas nosotros debemos considerar, permitirle al Espíritu Santo que traiga este orden a nuestras vidas. Todo esto se ha infiltrado en la vida de algunos cristianos y es innegable que también se está manifestando en las iglesias. Pero necesitamos detenernos y volver a la senda antigua. Necesitamos volver al origen. Necesitamos alinearnos con el propósito y el plan correcto que estableció nuestro Padre Celestial para nosotros. Lo segundo que la Escritura dice allí es: venga tu reino. ¿Y esto qué significa? Que para que venga su reino, el nombre de Dios primero debe ser santificado. Cuando usted y yo tratamos a Dios con el respeto, con la honra que Él se merece, cuando nos conducimos delante de Él con el temor que debe ser, entonces Dios comienza a manifestarse. Bendito sea su nombre, porque las personas que santifican el nombre de Dios están sujetos a la palabra de Dios, están sujetos a la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios comienza a manifestarse, el reino de Dios comienza a operar, comienza a moverse. Gloria a Dios por ello. Para que venga su reino, mis queridos hermanos, hay que santificar primero su nombre, porque si estamos en pecado, si estamos en desobediencia, si estamos en rebeldía, Dios no podrá manifestar así su reino a nuestro favor, porque cuando hablamos de que venga su reino, estamos diciendo que venga a nosotros su gobierno, que sea Él el que gobierne, que se manifieste su gobierno. Bendito sea su nombre. Entonces, para que venga su reino o para que se manifieste su gobierno, necesitamos santificar el nombre de Dios, tratarle con honra, con respeto, con reverencia. Cuando usted y yo establecemos una verdadera comunión con el Espíritu Santo, somos reverentes delante de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted y yo hemos dejado entrar la palabra de Dios a nuestras vidas, ella nos modifica a tal punto que nos convierte en personas reverentes, en personas sensatas, en personas prudentes, en personas temerosas de Dios. Entonces, venga tu reino significa que su gobierno se manifieste y Dios empieza a manifestarse sobre la vida de aquellos que le tratan con respeto, sobre la vida de aquellos que le temen, sobre la vida de aquellos que santifican su nombre y le dan la gloria con su estilo de vida. La siguiente cosa que dice es: hágase tu voluntad. ¿Y esto qué significa? Esto establece la voluntad de Dios. Lo que se está diciendo es: establezcase tu voluntad. Y sabemos por las Escrituras que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios se establece en nuestras vidas aquí en la tierra, así como sucede en el cielo. Y todo comienza a andar en un equilibrio perfecto. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hay gente que se queja, hay gente que dice yo oré, hay gente que dice yo ayuné, yo he ido al culto, he hecho esto otro, y mi pregunta es:
comenzó por santificar el nombre de Dios. Comenzó por tratar a Dios con respeto en su mente, en su corazón, en sus palabras, en sus decisiones. Porque de repente tomamos las decisiones y luego le preguntamos a Dios. Y eso es una falta de respeto, mis hermanos, mis amigos. Eso es una falta de respeto, querido oyente. Tomar decisiones y luego ir a preguntarle a Dios a ver qué dice Dios. O luego ir, después de haber tomado la mala decisión, a ver qué dicen las escrituras. Eso es una falta de respeto. ¿Y qué decir del orden de las prioridades? Cuando cualquier cosa nos saca de Dios, cuando cualquier cosa hace que Dios pase a un segundo lugar, que Dios pase a un segundo plano. Eso es una falta de respeto. Que el partido de fútbol te saque de la adoración, que el partido de fútbol cambie tu agenda a tal punto que ya no importa que ese día habías destinado tiempo para adorar a Dios. Dejaste el ayuno, dejaste la oración por estar a las 5 de la mañana haciendo una fila para ver un partido de fútbol. Pero si se tratase de la oración, no habría tiempo, no habría disposición, no habrían ganas. Mis queridos hermanos, cuando estamos procediendo así, el nombre de Dios no está siendo santificado, no le estamos tratando con respeto, no nos estamos conduciendo en su temor. No hay reverencia en ese tipo de conductas. Gloria a Dios por su palabra. Reciba esta palabra en su corazón en el nombre de Jesús y recíbala con mansedumbre, porque el Espíritu de Dios está obrando en usted, derribando argumentos, fortalezas, quitando aquellas cosas que le han impedido establecer una verdadera comunión con Dios, porque el Evangelio, mis queridos hermanos, no se trata de emociones. La adoración que Dios busca en los verdaderos adoradores tampoco se trata de emociones. Dios no nos dejó un abanico de emociones para que vivamos por ella. Dios dejó su palabra, Dios entregó a su Hijo y Dios envió al Espíritu Santo para que vivamos correctamente en el Evangelio. Bendito sea su nombre. Pero algunos han reemplazado la palabra de Dios por su propia opinión. Otros han reemplazado el sacrificio de Jesús por sus propios sacrificios. Y déjeme decirle que el sacrificio de Cristo es inalcanzable. ¿En qué sentido? Por más que usted sacrifique, jamás podrá igualar el sacrificio de Jesús, que fue hecho una vez y para siempre por todos nosotros, por nuestros pecados. Así que el ayuno que tú hagas no reemplaza el sacrificio de Jesús. Las horas de vigilia no reemplazan el sacrificio de Jesús. No reemplaza el sacrificio de Jesús tus esfuerzos humanos. Bendito sea el Señor. Porque de repente lo que estamos haciendo es esfuerzos humanos. Y queremos que Dios se agrade de eso y esperamos que Dios responda con bendiciones a esos esfuerzos humanos. Y déjeme decirle que Cristo Jesús no murió en la cruz en vano. Él murió con un propósito, y el propósito es limpiarnos, salvarnos, rescatarnos, liberarnos, levantarnos, hacer que naciéramos de nuevo para la gloria de Dios. El pecado que habíamos cometido en otro tiempo fue perdonado en su nombre y por el derramamiento de su sangre, mis queridos hermanos y amigos. Así que lo que usted está viviendo, por más esfuerzos humanos que haga, no hay mérito en ello. Los méritos son de Cristo. Los méritos están en el sacrificio que Jesús de Nazaret hizo. Así que Dios va a responder bien y Dios va a dar la respuesta y Dios va a dar el respaldo a aquellos que valoren y traten con respeto el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero que fue derramada, no aquellos que menosprecian el sacrificio, porque hay gente así, aunque van los domingos a la iglesia, lo que hacen es menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario cada vez que escogen vivir en pecado, cada vez que salen de la iglesia y vuelven a su mismo pecado, cada vez que van más profundo con el mundo, menosprecian el sacrificio de Jesús, cada vez que se entregan a las pasiones y a los placeres, están menospreciando el sacrificio de Jesús de Nazaret, y allí el nombre de Dios no está siendo santificado. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar que Dios obre. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios ponga las convicciones en nuestros corazones que nos hacen falta. Pero viviendo como el mundo vive,
no es posible o no hay oportunidad para que el Espíritu Santo obre. Necesitamos hacer una pausa y disponernos a dejar que Dios por medio de su Espíritu obre. Por eso Él envía su palabra, luego envía a su Hijo y luego nos da el Espíritu Santo. Ese es el orden en que Dios hizo las cosas y lo podemos ver en las Escrituras. Vamos al libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 y la Escritura dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa el mundo pasa? Esto significa que el mundo dura poco. Entiéndase bien. Aquellas personas que han entrado en amistad con el mundo, ¿sabe cuánto le va a durar ese romance con el mundo? Poco. Lo mismo que el mundo dura, poco. Poco le va a durar ese romance con el mundo. Aquellas personas que le han dado la espalda a Cristo para ir en pos de los placeres de este mundo, ¿sabe cuánto le van a durar los placeres de este mundo? Poco. Aquellas personas que creen que aprovechan su juventud en el mundo, bendito sea Dios, ¿sabe cuánto le va a durar la juventud en el mundo? Poco. Porque el mundo pasa, mis hermanos. El mundo pasa, mis amigos. Querido oyente, el mundo pasa, el mundo es pasajero. El mundo es temporal y perecedero. El mundo dura poco. Por lo tanto, todo lo que se hace conforme a este mundo dura poco. Todo lo que el mundo te ha entregado, todo el engaño que el mundo puso en tu vida y en tus manos, ese engaño en el cual te encuentras, ¿sabes cuánto te va a durar esa ilusión? Poco. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es lo que a veces no se entiende. La gente deja a Cristo para ir tras las cosas del mundo y les dura poco. Derrochan, despilfarran todo lo bueno allá en el mundo y les dura poco, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. El mundo te va a ofrecer el engaño de las riquezas. Va a poner afán en tu corazón para que creas que trabajando desesperadamente y teniendo un salario aparentemente elevado, entonces las cosas se solucionan y estoy mejor porque esto no lo ganaba en la iglesia. ¿Sabes cuánto va a durar eso? Poco. Si te lo dio el mundo, dura poco. Es una ilusión, es un engaño. Asimismo, los placeres. Y todas estas cosas vienen para ahogar la palabra que un día Dios te dio y para que en tu corazón no creas más. Para apartarte del Dios vivo, vienen todas estas cosas. Pero ya la Escritura nos dice que el mundo y sus deseos duran poco. Lo otro que la Escritura dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero antes dice: el mundo pasa y sus deseos. Ahora, ¿a qué se refiere con sus deseos? La palabra deseo proviene del latín decidium y es la acción y efecto de desear algo, anhelar algo, sentir apetencia o ganas de algo o aspirar a algo en este mundo. Bendito sea Dios. También se asocia al placer de este mundo. Entonces, cuando la Biblia dice el mundo pasa y sus deseos, está diciendo que el mundo dura poco y también el placer asociado a este mundo dura poco. Por eso es que algunos, después de que van y hacen y deshacen, se drogan, se emborrachan, viven desenfrenadamente, anduvieron con Juanita, Pepita y, ¿verdad? Luego se sienten vacíos. Porque los placeres asociados a este mundo también duran poco, mis queridos hermanos. Y hay gente que está buscando en el mundo y aspiran a algo de lo que este mundo les ofrece. Algunos aspiran a hacerse ricos bajo las condiciones del mundo. Algunos aspiran a tener una casa, pero no en el orden de Dios, sino bajo lo que ofrece este mundo, haciendo trampa, engañando, pasando, ¿verdad?, documentos falsos por debajo de la mesa. Bendito sea el Señor. ¿Y eso sabe cuánto dura? Poco. Eso dura poco. Hay gente que entró a la universidad y se olvidó de Dios. ¿Sabe cuánto le va a durar eso? Poco. Porque la universidad puede fallar. Los estudios
fallan, mis hermanos. Llega un momento en que no importa cuánto tiempo y conocimiento de estudios tengas, de investigaciones hayas hecho, si no tienes la edad, si no le gustas al que contratas, estás fuera, aunque seas el más preparado o la más preparada. Llega un punto que no importa qué universidad fuiste, si el que contrata no te acepta, estás fuera, no te permiten en el lugar donde pretendes quedarte trabajando o donde pretendes, ¿verdad?, encajar. Bendito sea Dios. Entonces el dinero falla. El sistema de este mundo está fallado, es fallido. Dura poco. Y el único que permanece es Dios y su palabra y aquel que hace la voluntad de Dios. También la Escritura dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y esto qué significa? Que la palabra de Dios, o el que hace o vive conforme a la palabra de Dios, permanece. Y permanecer significa mantenerse intacto, intachable, mantenerse en un mismo lugar, mantenerse firme, mantener el estado o la calidad que Cristo me dio desde el principio. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios tiene el potencial para hacerte permanecer. La palabra de Dios tiene el poder para mantenerte firme. Pero esta palabra debe estar en nuestro corazón, debe ser parte de nuestra vida. Esta palabra debemos dejarla entrar para que ella modifique nuestra manera de pensar, y la manera de pensar que antes era mundana se transforme en la manera de pensar de Cristo Jesús. Que la palabra de Dios transforme nuestra visión de vida para que veamos las cosas desde la perspectiva del Dios Altísimo, que todo lo conoce, el Dios que no mira lo presente solamente, sino que mira el presente y el futuro, y que tiene planes y propósitos contigo. Pero es importante que nosotros entendamos que solamente pueden permanecer aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Y mientras los que decidieron por el mundo duran poco, aquellos que decidieron agradar a Dios permanecen. Por eso es que si lo que tú ahora tienes en tus manos fue Dios que te lo dio, eso es duradero, eso permanece. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que Dios da permanece, lo que Dios hace permanece. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. También en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 6, la Escritura dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Para santificar el nombre de Dios, nosotros necesitamos aprender, volviendo un poquito atrás, necesitamos aprender a separarnos de las cosas de este mundo. Y cuando digo de las cosas de este mundo, son de aquellas cosas mundanas que se oponen a la voluntad de Dios, que Dios no aprueba, que nos sacan del contexto de la palabra de Dios. No se puede santificar el nombre de Dios siendo amigo de este mundo, viviendo en los placeres de este mundo, buscando, anhelando y aspirando a las glorias pasajeras de este mundo, tomando para sí lo que el mundo ofrece. Así no se puede santificar el nombre de Dios. Con una botella de cerveza en la mano no se santifica el nombre de Dios. Fumándose un cigarrillo, el nombre de Dios en eso no es santificado. Viviendo una vida de lujuria, una vida de desorden sexual, eso no santifica el nombre de Dios. Y esas cosas son del mundo, son obras que no provienen de Dios, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ni con el Espíritu de Dios, ni con la palabra que Dios nos ha dado. Nada tiene que ver con Cristo este tipo de conductas. Y muchas cosas más que podríamos mencionar que se han aprendido en este mundo y no de Cristo. Pero en Romanos 8:6 la Escritura dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ocuparse significa llenarse, mis hermanos. Significa vivir conforme a ello. Significa meterse de lleno con ello. Y así la Escritura nos muestra que las personas pueden ocuparse, bien sea de la carne o del Espíritu.
Las personas pueden llenarse de obras de la carne que le traerán consecuencias, que le traerán un resultado, y ese resultado se llama muerte, pérdida, vergüenza, destrucción. Bendito sea el Señor. Pero también las personas pueden llenarse del Espíritu, pueden meterse con el Espíritu y en las cosas del Espíritu. También las personas pueden vivir en el ámbito del Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, y la Biblia dice que allí también hay resultados por una vida comprometida, por una vida llena del Espíritu, por una vida direccionada por el Espíritu, por una vida que ahora está establecida en las cosas del Espíritu, y la Biblia dice que allí hay vida y paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿en qué me estoy ocupando este año? ¿En qué comencé a ocuparme en este año? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque si no es por el Espíritu, nadie puede llamar a Jesús Señor, según Primera de Corintios capítulo 12. ¿Qué significa esto? Que si el Espíritu Santo no está obrando en mi vida, no voy a poder santificar el nombre de Dios, porque Él es el que me guía a toda verdad, porque Él es el que me inspira a glorificar a Cristo, porque Él es el que me da el testimonio de las cosas que debo hacer como hijo de Dios. Pero si estoy ocupado de las cosas de la carne, lo que la carne va a producir es lo opuesto al Espíritu. La carne va a producir lo que sabe producir y se llama muerte, destrucción, malos resultados. Y en la carne, mis hermanos, no se puede santificar el nombre de Dios, porque Romanos capítulo 8 también nos dice que la carne no puede agradar a Dios. No que no quiere, no puede, no tiene la facultad de agradar a Dios. Está imposibilitada la carne para agradar a Dios. Las obras pecaminosas no tienen oportunidad, no tienen la facultad, no tienen la habilidad de agradar a Dios, porque es lo opuesto a Dios. De hecho, la carne se opone al Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué quiero ocuparme? Podemos estar ocupándonos de las cosas de la carne y eso no engendrará nada bueno. Pero podemos ocuparnos de las cosas del Espíritu y esto traerá como resultado vida y paz, buenos frutos, buenos resultados. Y ahí es que el hombre y la mujer de Dios, en todo lo que hace, prosperará, tendrá buenos resultados, será como árbol sembrado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace tendrá buenos resultados, prosperará en todo lo que hace, como lo promete el Salmo capítulo 1. Pero usted y yo necesitamos tomar una decisión. ¿En qué nos vamos a ocupar? Quizás el año que ya pasó, usted se ocupó más en las cosas de la carne. Y si se ocupó más en las cosas del Espíritu, gloria a Dios, manténgase firme y pase al siguiente nivel este año. Pero si estuvo ocupado o ocupada en las cosas de la carne, necesita entonces volver al origen, porque también nos podemos ocupar, también nos podemos llenar, también nos podemos meter de lleno con todo, con el Espíritu de Dios. También podemos vivir por el Espíritu y en el Espíritu Santo. Pero es una decisión que cada individuo tiene que tomar. Y vuelvo a repetir, ocupados de las cosas de la carne, el nombre de Dios no es santificado, no es glorificado. La carne impulsa al hombre a buscar su propia gloria. La carne impulsa al hombre a hacer su propia voluntad. La carne impulsa al hombre a no obedecer, a ir en contra de la guía del Espíritu Santo. La carne impulsa al hombre a no buscar a Dios. La carne impulsa al hombre a obras
que traen como resultado la muerte y no le dan la gloria a Dios. Pero el Espíritu hace todo lo contrario a la carne. Él da testimonio a tu espíritu de que como hijo de Dios debes hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios, cuando está, Él trae como resultado vida y paz a la vida de los creyentes. Él trae buenos resultados, buen fruto, te lleva al siguiente nivel, te hace crecer, te hace avanzar, te hace ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay destrucción sino edificación cuando estamos ocupados de las cosas del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también la Escritura nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que Dios usa a las personas. Pero las personas que Dios usa, ellas no hacen las cosas por su propia cuenta, sino que ellos lo que hacen, de acuerdo a este texto bíblico, lo que hacemos es inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia está certificando que nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres. Lo que está establecido en la Biblia de Génesis a Apocalipsis no fue por voluntad de hombre, no fue por voluntad humana, no fue por el intelecto o el raciocinio de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo, sino que la Biblia dice que aquellos hombres de antaño que escribieron lo que está allí, lo hicieron porque el Espíritu de Dios les dio el contenido que tenían que escribir. Él les dio la revelación, Él les dio las letras, Él les dio la inspiración, los puso en el contexto correcto de lo que había que escribirse desde el principio. Bendito sea su nombre. Entonces necesitamos contemplar esto. Si la profecía, si la promesa, si los propósitos de Dios no fueron traídos por voluntad humana, ¿por qué hay personas que piensan que haciendo su propia voluntad verán el cumplimiento de lo que Dios ha dicho y prometido? Usted y yo no podemos ver el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de las profecías. No podemos ver el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida si estamos ocupados de las cosas de la carne. Porque en las cosas de la carne no se santifica el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es glorificado, santificado, honrado cuando nosotros estamos viviendo alineados con sus planes y propósitos, los cuales desde el principio han sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando viene la palabra, el Espíritu de Dios está obrando en medio de esa palabra, amonestando, direccionando, dando o impartiendo lo espiritual a lo espiritual, acomodando a tu espíritu la porción que tú necesitas. Y todos recibimos la misma palabra, pero el Espíritu de Dios direcciona según la necesidad de cada uno de nosotros. Mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, no fue por voluntad humana. La profecía no vino por voluntad humana. Cristo no vino por voluntad humana. Las promesas que se nos han hecho en la palabra de Dios no es por voluntad humana. Dios ha dicho que Él tiene propósitos con nosotros y no es por voluntad humana, sino que Él de su voluntad nos ha hablado, nos ha prometido y nos ha dicho que tiene planes con cada uno de nosotros. Pero para que esto se cumpla, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes y amigos, para que se cumpla en nosotros lo que Dios ha dicho, es importante que dejemos de hacer nuestra voluntad. Es importante que seamos reverentes delante de su presencia. Es importante que no tratemos de alcanzar el cumplimiento de lo que Dios dijo a nuestra manera, porque nunca sucederá. Así como nunca fue por voluntad humana, nunca sucederá si la voluntad humana se está imponiendo por sobre la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Lo segundo que hay que considerar es que para vivir siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios, debemos exterminar nuestra voluntad humana, la cual no santifica el nombre de Dios.
Bendito sea el Señor. La Biblia dice que los santos hombres de Dios, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los santos hombres de Dios son los que santifican el nombre de Dios por el Espíritu Santo que los inspira. Usted y yo hoy podemos santificar el nombre de Dios por la inspiración que nos da el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede glorificar el nombre de Jesús, honrar a Jesús, proclamar el nombre de Jesús, hacerle honor y ser reverente ante el nombre de Jesús si el Espíritu Santo no está obrando en ese ser humano. Entiéndase bien, porque la Biblia de los demonios dicen que ellos tienen el asunto claro, creen y tiemblan. Los ángeles de luz, ellos saben de qué se trata y son reverentes. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto que cuando el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, la Biblia dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces vemos que los ángeles de luz y los seres de oscuridad tienen el asunto claro. Los demonios creen y tiemblan, y el arcángel Miguel, un arcángel poderoso en fuerza, en potencia, mis queridos hermanos, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda, porque él tiene las cosas claras. El que no tiene las cosas claras es el hombre, que con ligereza habla de Dios, que con ligereza blasfema de Dios, que con ligereza y sin ningún temor en su corazón se burla de Dios, que con ligereza, bendito sea el Señor, la Biblia dice una cosa y el ser humano hace otra. No hay respeto, no hay santidad, mis hermanos, no hay santidad. Bendito sea el Señor. No hay santidad, porque son los santos hombres de Dios los que, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron todas estas cosas. Sin santidad nadie verá al Señor. Y está sucediendo al día de hoy que no hay temor en el corazón de muchas congregaciones, en el corazón de muchas familias, en el corazón de muchos matrimonios, en el corazón de muchos hombres y mujeres que están en la iglesia. No hay temor de Dios, han perdido el temor de Dios, no hay santidad en sus corazones, ni en sus mentes, ni en ninguna parte. Por eso no pueden santificar el nombre de Dios. Por eso no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso no son vasos de honra. Bendito sea su nombre, porque todavía en ellos está la voluntad humana. Lo otro que es importante tener en cuenta es que la voluntad del hombre impide ver el cumplimiento del propósito de Dios. Entiéndase bien, esto de que el nombre de Dios sea santificado tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, y en ese plan bueno para nosotros y bueno delante de Dios, su nombre sea enaltecido, su nombre sea glorificado, su nombre sea tratado con respeto. Gloria a Dios por ello. Lo siguiente es que si te dejas arrastrar por los hombres, se morirá en tu vida el propósito de Dios, se irá desvaneciendo. No que Dios no pueda hacer algo, pero te vas a retrasar, te vas a desviar, te vas a desenfocar si te dejas arrastrar por la voluntad humana, si te dejas arrastrar por la mala influencia de algunos hombres que no tienen al Espíritu Santo. El propósito de Dios se va a desvanecer, se va a empezar a morir en tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hombres en la Biblia desecharon a Dios, le dieron la espalda, lo menospreciaron y nunca más aparecieron, nunca más se habló de ellos? Se murió el propósito en ellos. Bendito sea su nombre. Y por último, la voluntad humana. Usted necesita tener presente esto. La voluntad humana trae confusión. La voluntad humana trae retraso. La voluntad humana engendra ignorancia. La voluntad humana es aliada del desconocimiento de los planes y propósitos de Dios. La voluntad humana te separa de aquello que Dios preparó para ti. La voluntad humana no deja
Que el nombre de Dios sea santificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces necesitamos, con un corazón arrepentido, acercarnos a Dios por aquellas cosas que no hemos estado haciendo en el orden que las Escrituras nos enseñan. Usted y yo necesitamos volver al origen todos los días. El nombre de Dios debe ser santificado y Jesucristo vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Ahí donde usted está, incline su rostro y háblele a nuestro Padre Celestial. Padre, tuyo es el reino y el poder, y nosotros reconocemos, poderoso Dios, que no hemos procedido en el orden que nos enseñas por medio de tu palabra, que a veces queremos tener acceso al pan de cada día sin haber santificado tu nombre, que a veces, Señor, somos irreverentes y nos habituamos a tolerar la irreverencia, a tolerar la falta de respeto dentro y fuera de la iglesia. A veces participamos, bendito sea el Señor, no diciendo nada, no haciendo nada. Ayúdanos, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y pedimos que tu palabra nos transforme. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona la falta de respeto que hemos tenido delante de ti. Perdónanos por la falta de honra. Perdónanos por no haber santificado tu nombre. Y ahí usted, si sabe que en medio de su familia ha hecho cosas que han deshonrado el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios. Si delante de su esposa o esposo ha hecho o ha dicho cosas que no han santificado el nombre de Dios, pida perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y reconcíliese con Él, póngase a cuenta con Él, pídale perdón al Espíritu Santo, porque las griterías no glorifican a Dios, sino que contristan al Espíritu Santo. Las contiendas no glorifican a Dios, sino que contristan al Espíritu Santo. Las mentiras, las disensiones, los chismes, las rivalidades, los pleitos, nada de eso glorifica a Dios, no santifica el nombre de Dios, sino que deshonra la presencia de Dios. Y pida perdón en esta hora en el nombre de Jesús, y oramos, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que así sea. Recibimos tu perdón por cuanto hemos confesado nuestros pecados y te damos gracias. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a santificar el nombre de Dios y a vivir el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.